¿Cómo se computan los plazos en la ley de amparo? Sistema de cómputo. Inicialmente, del artículo 17 de la Ley de Amparo, se obtiene que para presentar la demanda de amparo el legislador estableció un plazo genérico y 4 plazos excepcionales, a saber, I. Plazo genérico, 15 días, y plazos excepcionales, A. 30 días. Y, cuando se reclame una norma general con motivo de su entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. Y, cuando se reclame el procedimiento de extradición. B. 8 años. Cuando se reclame una sentencia definitiva dictada en un procedimiento penal en la que se imponga pena privativa de libertad. C. 7 años. Cuando se reclame un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. D. En cualquier tiempo. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. El cómputo de los plazos dentro del juicio de amparo se rige por diversas reglas que atienden a la forma en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado. Así, dentro del juicio de amparo generalmente los plazos se computan en días hábiles, excluyendo los inhábiles. En efecto, el numeral 18 de la Ley de Amparo dispone. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción y del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Igualmente, es importante tener en cuenta el contenido del artículo 22 de la Ley de Amparo, que precisa. Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Días inhábiles. Para saber cuáles son los días inhábiles dentro del juicio de amparo, hay que acudir al artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. Asimismo, es de considerarse el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que dice, artículo 9. Para los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales, se considerarán como días inhábiles, y los sábados, y los domingos, y los lunes en que por disposición del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo deje de elaborarse, if, el 1 de enero, v, el 5 de febrero, vi, el 21 de marzo, vi, el 1 de mayo, vi, el 5 de mayo, x, el 16 de septiembre, x, el 12 de octubre, xi, el 20 de noviembre, xi, el 25 de diciembre, xi. Aquellos en los que un órgano jurisdiccional determine la suspensión total de actividades, en casos urgentes. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por casos urgentes aquellos fenómenos previstos en el artículo 2, fracciones 22 a exvi de la Ley General de Protección Civil, que perturben el funcionamiento del órgano jurisdiccional.
pongan en riesgo la seguridad de los visitantes y de los servidores públicos que en ellos laboran, o bien, impidan la comparecencia de las partes de los juicios. XIF. Aquellos en que los órganos jurisdiccionales competentes en materia de amparo suspendan labores, o cuando no puedan funcionar por causa de fuerza mayor. Y, XB. Los demás que determine el Pleno. Formas de conocimiento del acto reclamado. El cómputo de los plazos antes precisados debe comenzar a partir de alguno de los siguientes supuestos. 1. A partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. Para que sea aplicable este supuesto, el acto reclamado debe ser notificado conforme a la ley que lo rija, es decir, debe existir una constancia de notificación a partir de la cual se pueda establecer la fecha en la que el quejoso quedó notificado. 2. A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado. Para aplicar esta hipótesis, es factible que el quejoso informe la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado y exista prueba fehacientemente de la que así se constate, con la cual incluso podría desvirtuarse la aseveración del quejoso sobre la fecha en que éste haya afirmado tener conocimiento del acto reclamado por advertirse una diversa. 3. A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Es trascendente tener en cuenta los días en que los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación suspenden sus labores, pues pueden trascender para efectos del cómputo relativo. A su vez, también es importante tener en cuenta las fechas en que las autoridades responsables suspenden sus labores para efectos de realizar el cómputo relativo. Aquí no se mencionan todos los casos, pues depende de cada caso concreto. Asimismo, cuando la ley que rige el acto reclamado no establece el momento en el cual surten efectos las notificaciones, debe estimarse que ello ocurre en el instante mismo de la notificación, por lo que el cómputo para la presentación de aquella inicia a partir del día siguiente al en que se notificó el acto y ésta surtió efectos, independientemente de la materia. Finalmente, es de tomarse en cuenta la diferencia entre días inhábiles y no laborables, pues en los primeros puede que sea el caso de que sí trabaje el órgano judicial, mientras que en los últimos no. Ejemplo de ello son los lunes en que por disposición del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo deje de laborarse. Así, por ejemplo, se colige que los días señalados como inhábiles, pero laborables, son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre. Ejemplo práctico. En un juicio del orden civil, se notifica al quejoso el acto reclamado el 4 de noviembre de 2019. Dicha notificación surte efectos el 5 de noviembre de 2019. El primer día de los 15 con los que se cuenta para promover el amparo es el 6 de noviembre de 2019. El último día de los 15 con los que se cuenta para promover el amparo es el 28 de noviembre de 2019. Los días inhábiles fueron los sábados y domingos, así como el 20 de noviembre de 2019, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Igualmente fue no laborable el 18 de noviembre de 2019, según lo prevé el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Tesis y jurisprudencias relevantes. Demanda de amparo. El plazo para promoverla debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento completo del acto reclamado por cualquier medio con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito.
Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la justicia federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción D, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada. Enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Resoluciones en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional está legalmente impedido para emitirlas en un día inhábil, pero laborable, so pena de incurrir en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento que amerita su reposición. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o. 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones. De lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. Revisión, recurso de. El plazo para interponerlo no se interrumpe en los periodos de vacaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque debe presentarse por conducto del juez de distrito que haya conocido del juicio de amparo. El hecho de que conforme a lo dispuesto por los artículos 3o y 159 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación disfrute de 2 lapsos vacacionales al año, intercalados entre cada uno de los periodos de sesiones, que comprenden, el primero, del primer día hábil del mes de enero hasta el último día hábil de la primera quincena del mes de julio, y el segundo, del primer día hábil del mes de agosto al último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre, no implica que deba suspenderse el cómputo del plazo para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, porque de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26 y 86 de la Ley de Amparo, debe interponerse por conducto del juez de distrito que conoció del juicio, dentro de los 10 días, contados desde el siguiente al en que surte efectos la notificación, descontando solamente los días inhábiles y aquellos en los que por alguna razón se hubieran suspendido labores en el juzgado, y por disposición expresa del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante los periodos vacacionales de los titulares, el Consejo de la Judicatura Federal nombrará a las personas que deban sustituirlos y, mientras esto se efectúa, o en caso de que no se haga el nombramiento, alguno de los secretarios
agravios se encargará del despacho. Por ende, resulta irrelevante para los efectos de cómputo del plazo para la interposición del recurso de revisión, la suspensión de las labores de este alto tribunal durante los periodos vacacionales. Además, la presentación del escrito de agravios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no interrumpe ese plazo. Recurso de reclamación contra acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su presentación ante órganos jurisdiccionales que conocieron en previa instancia, interrumpe el plazo para su interposición. Abandono de la jurisprudencia 2A/J. 33, 2016, 10A. De conformidad con la interpretación al Acuerdo General número 12, 2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que originó la jurisprudencia 2A/J. 82, 2018, 10A. Se definió que la finalidad de esa normativa es generar una herramienta favorable para los justiciables a efecto de que los medios de defensa de la competencia de este alto tribunal que por error se presenten ante autoridad jurisdiccional distinta, sean remitidos dentro del día siguiente a aquel en que se recibieron mediante el uso del módulo de intercomunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Minterstgim, para evitar su extemporaneidad y así salvaguardar el acceso a la tutela judicial efectiva. En concordancia con ello, la interpretación del artículo 104 de la Ley de Amparo conforme a ese derecho humano reconocido por el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arroja que como en ninguno de sus párrafos establece la obligación de interponerlo directamente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces el presupuesto de presentación ante la autoridad emisora del acuerdo reclamado no resulta aplicable de manera particular a este medio de impugnación, y así se favorece en una forma más amplia a los justiciables en su derecho de acceso a la tutela judicial, quienes podrán presentarlo ante los órganos jurisdiccionales que conocieron en previa instancia, siempre y cuando lo hagan dentro del plazo de 3 días que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, pues de no entenderlo así se impone una restricción no prevista en la norma reglamentaria y que pondría de manifiesto una limitación regresiva. Demanda de amparo. Cómputo del plazo correspondiente para determinar su oportunidad, cuando el escrito relativo no se deposita en el servicio público de correos, sino en una empresa privada de paquetería y mensajería. El servicio público de correos es un área estratégica reservada al Estado en forma exclusiva o a los organismos descentralizados que se establezcan para dicho fin. Por esa razón, al ser Correos de México un organismo descentralizado y un ente público, sus oficinas son las facultadas para recibir escritos iniciales de demanda cuando el promovente radique fuera del lugar de residencia del juzgado o tribunal que debe conocer de un juicio de amparo, y la fecha de su presentación debe servir como base para el cómputo del plazo previsto para determinar su oportunidad. Por tanto, la presentación de esos escritos en las agencias privadas de paquetería y mensajería no es válida para el cómputo correspondiente, pues los servicios prestados por estas últimas son solo para esos efectos, pero no se equiparan al servicio de correos, independientemente de cómo se contrate, porque constituye un acto entre particulares que no genera certidumbre, pese a la autorización que estos tengan para desarrollar sus actividades. Por tanto, si el escrito inicial de demanda no se presenta a través de Mexpost, sino de alguna empresa de paquetería y mensajería, será la fecha de recepción en el juzgado o tribunal que deba conocer del juicio respectivo la que se tendrá como fecha cierta de su presentación. Amparo contra leyes tributarias. Cuando se promueve con motivo del acto de aplicación realizado por un tercero en auxilio de la administración quien entera a la hacienda pública los recursos respectivos, previa entrega de estos por el contribuyente, la procedencia del juicio está condicionada a que se presente oportunamente respecto de esa afectación patrimonial.
Si una norma general que regula los elementos de un tributo se controvierte en el juicio de amparo con motivo de su acto de aplicación llevado a cabo por un tercero en auxilio de la administración quien realiza el entero respectivo a la hacienda pública, previa entrega de los recursos correspondientes por el contribuyente, la procedencia de ese juicio está condicionada a que la demanda se presente oportunamente respecto de ese acto el cual, en primer lugar, se realiza con la concurrencia de la voluntad de éste, pues al tener bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos es él quien decide, dentro del margen legal respectivo, entregarlos al referido tercero. En segundo, implica una afectación patrimonial en perjuicio del sujeto pasivo del tributo y, en tercer lugar, concreta lo previsto en las normas generales, que son fuente de esa afectación. Ante ello, el cómputo del plazo de 15 días señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda contra el acto de aplicación realizado por un tercero, cuando para su actualización es indispensable la voluntad del contribuyente que tiene bajo su resguardo y a su disposición los recursos respectivos, inicia el día siguiente a aquel en que éste entrega esos recursos, ya que en ese momento tiene noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, máxime que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que si opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa aplicada en todo caso le será atribuible al propio contribuyente. Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes aplicadas con motivo de un pago realizado por estos con los recursos que se encuentran a su disposición, aun cuando en esos supuestos pueden optar por no sufrir el impacto patrimonial en tanto no tengan conocimiento pleno de la causa legal de la afectación. Demanda de amparo directo. Cuando la notificación del acto reclamado se realiza y surte sus efectos en un día inhábil conforme a la ley de amparo, pero laborable para la autoridad responsable, tales circunstancias no prorrogan el plazo para su presentación. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo directo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, cuando la notificación del acto reclamado se realiza y surte sus efectos en un día inhábil conforme a la ley de amparo, pero laborable para la responsable, tales circunstancias no prorrogan el plazo para presentarla, primero, porque el artículo 18 citado no hace excepción alguna en ese sentido, sino que se limita a señalar que en estos casos los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Y, en segundo lugar, porque el calendario de días hábiles e inhábiles contenido en la ley de amparo no puede hacerse extensivo a los actos procesales propios del acto reclamado, como son aquellos en los que se practiquen las notificaciones o se determine el momento en que éstas surten sus efectos, toda vez que, en sentido estricto, esas actuaciones no corresponden al procedimiento de amparo, como lo sostuvo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2/J. 36, 2018, 10A. De título y subtítulo. Demanda de amparo directo. En el cómputo del plazo para presentarla, no deben excluirse los días en los que el tribunal colegiado de circuito al que corresponda a conocer de aquella haya suspendido sus labores. Así, en congruencia con este criterio y por mayoría de razón, únicamente deben excluirse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo directo, los días en los que la responsable certifique, al pie de la demanda, que para ella esos días fueron inhábiles, en términos de la fracción y del artículo 178 de la misma ley, sin importar si la notificación del laudo o sentencia fue practicada cuando el órgano de amparo no estuvo en funciones. Demanda de amparo.
cuando la ley que rige el acto reclamado no establece el momento en el cual surten efectos las notificaciones, debe estimarse que ello ocurre en el instante mismo de la notificación, por lo que el cómputo para la presentación de aquella inicia a partir del día siguiente al en que se notificó el acto y ésta surtió efectos, independientemente de la materia. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que, por regla general, surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador. De ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia al día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como en la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Demanda de amparo. Cómputo del plazo para presentarla, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se sigue que el plazo para presentar la demanda, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Formal prisión. Si la notificación del auto que la decreta se llevó a cabo en diversas fechas al inculpado y a su defensor, respectivamente, el plazo de 15 días para la presentación de la demanda de amparo en su contra, debe computarse a partir de que se practicó la última. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de 15 días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los 15 días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso. Una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de 15 días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona.